Daniel 9, del 1 al 3, hermanos. Si ya lo tenemos, la palabra de Dios dice así. En el año primero de Igrio, hijo de Asero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en sus 60 años. Y volví a mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Amén, hermanos. Es el momento de escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Octavio. Vamos a orar, hermanos, pidamos al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra en esta hora. Soberano Señor, te agradecemos, Señor, tu bondad infinita, Señor, tu misericordia para con nosotros, Señor, tu pueblo. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, adorar tu precioso nombre, Señor. Gracias porque hemos podido, Señor, también derramar nuestras súplicas, Señor, delante de tu trono. Y ahora, Señor, danos un espíritu dispuesto, Señor, una mente atenta, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Que ella sea la que nos instruya, Señor, la que nos capacite, Señor, también para mostrar obediencia, Señor, a tus mandamientos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a centrar nuestra atención en los versículos que acabamos de leer en Daniel capítulo 9, de los versículos 1 al 3. Vamos a hablar acerca de la vida devocional o nuestra particular relación íntima que tenemos con el Señor, con nuestro Dios. Una de las grandes marcas o la principal de nuestra fortaleza espiritual o nuestra debilidad tiene que ver con nuestra vida privada con el Señor. Cuando nosotros nos encontramos, hermanos, solos frente al Señor, realmente somos lo que verdaderamente somos. En muchas maneras, hermanos, nosotros podemos tener o dar alguna imagen delante de los demás. Podemos parecer fuertes, podemos parecer débiles, podemos tener alguna percepción de parte de todos, pero realmente cuando nosotros estamos solos, nos presentamos solos delante del Señor, es cuando realmente somos lo que somos, ¿sí? Cuando ya podemos quitarnos quizás cualquier máscara, cualquier fortaleza aparente que nosotros podamos pensar tener. El estar enfrente de Dios solamente es cuando realmente podemos saber con certeza qué personas somos. Hay un libro que leí hace algún tiempo que se llama El hombre frente al espejo, de Patrick Morley, que desarrolla esta tesis con respecto a lo que somos realmente. A veces incluso en nuestra vida familiar nosotros podemos ser alguna persona que realmente no somos, pero cuando estamos en absoluta soledad, sin alguna presión, realmente saldrá la persona que realmente habita en nosotros, ¿no? Entonces, en ese contexto, hermanos, podemos considerar nuestra vida devocional, particularmente en dos disciplinas importantes que son la oración y la lectura de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando tenemos esa oportunidad de presentarnos delante de Dios de una manera privada, de una manera íntima? El día de hoy nos presentamos como una congregación, nos presentamos unidos a honrar al Señor,
pero ¿qué hay de nuestro tiempo privado? Podríamos contestar tal vez algunas de estas preguntas. ¿Tienes o tenemos la costumbre de apartar un tiempo para encontrarnos con Dios? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Si nuestra pregunta fuera directa, ¿consideras que nuestra vida de oración es fuerte? ¿O podríamos considerar que tenemos cierta intimidad con Dios? ¿O es que Dios mismo nos es ajeno y nos presentamos delante de Él cuando la situación ya está fuera de nuestro alcance y como nuestro último recurso, ¿no? A través del ejemplo de Daniel y de algunos otros que citaremos, nosotros podemos evaluarnos a la luz de la Escritura para ver si nuestra vida íntima con el Señor puede ser fuerte o tal vez no lo es. Y antes de empezar, hermanos, el desarrollo propio del sermón, me gustaría hacer este comentario. Al preparar este mensaje, al estudiarlo, realmente no pude evitar sentir mucha vergüenza, porque mi vida de oración no está ni cerca de lo que un personaje como Daniel llegó a desarrollar. Entonces, es posible, hermanos, que tengamos que hacer algunos replanteamientos, como los que ya trato de llevar o de tomar medidas a partir de eso. Entonces, hermanos, para ubicar verdaderamente si podemos considerar nuestra vida como una vida digna de oración, una vida digna de estudio de la palabra del Señor y aprender ese arte de luchar con Dios en oración. Entonces, vamos a hacerlo, este mensaje, vamos a plantearlo de una manera muy sencilla y muy natural también. Primero veremos la oración privada. Después veremos un poco acerca del estudio privado de las Escrituras y concluiremos con algunas aplicaciones prácticas para mejorar nuestra vida personal delante del Señor, nuestra intimidad con el Señor. Entonces, comencemos un poco acerca de la oración. Hermanos, de una manera general, ¿cómo consideran ustedes su vida de oración? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta, ¿existe su vida de oración? Porque puede ser que tengamos de repente algún acercamiento con Dios, particularmente cuando queremos algo, ¿no? Pero realmente la Escritura nos enseña que nosotros debemos presentarnos delante de Dios continuamente. Y eso lo podemos ver con la historia de Daniel. Aquí en Daniel capítulo 9, versículo 1, se nos da un poco del contexto histórico en que Daniel comienza este pasaje relatando una de sus oraciones personales y el Señor contestándole con una profecía extraordinaria, por cierto, la profecía de las 70 semanas. Pero Daniel en el versículo 1 nos dice que su momento de oración comienza en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y si nosotros vemos un poco acerca de este momento particular de la vida de Daniel, vamos a encontrar que era uno de sus años posiblemente más ocupados. Nosotros, haciendo ya una transición un poco histórica, podemos ver que Daniel ya había pasado por todo el periodo del reino de los caldeos en su mayor expresión, y finalmente los caldeos habían sido derrotados por los medos persas que conquistaron a Babilonia. Entonces ya habían pasado muchos años desde el Daniel del capítulo 1 que nosotros vemos adolescente llegando a Babilonia, y de acuerdo a algunas estimaciones, Daniel posiblemente estaba entre los 83 y los 85 años de vida. O sea, ya era un hombre pues de una edad avanzada, ¿sí? Pero eso no significaba que Daniel estaba desocupado. De hecho, posiblemente era uno de los años más ajetreados de la vida de Daniel en cuanto a responsabilidades laborales. Él había pasado de ser un funcionario
de Babilonia y ahora era un funcionario de la nueva potencia de la época, los medos persas, y le habían asignado un título de gobernador. Este año, de hecho, fue el mismo en que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y nosotros lo vemos en un lugar importante. En la provincia de Babilonia se había organizado con 3 gobernantes y 70 sátrapas por debajo de ellos. Entonces la organización era importante. Había mucho que hacer. Daniel no estaba jubilado, así retirado, levantándose muy tarde o ya en su vida ya más relajada, ¿no? A lo que muchos aspiramos ya en cierta edad, ¿no? Sino Daniel estaba muy ocupado. Entonces, si alguien pudiese haber realmente puesto alguna excusa que sonaba razonable delante de Dios para orar poco, pudiese haber sido Daniel, ¿no? Ustedes pueden imaginar su vida como hombre de Estado, ¿no? ¿Cuántos oficios hay que revisar y firmar? ¿A cuántas reuniones había que asistir? ¿Cuántas nuevas reglamentaciones había que estar ocupando y haciendo y poniendo en práctica? Y Daniel además no era como que un funcionario que estuviera haciendo ahí medio su trabajo. La Biblia nos dice que en Daniel 6 era tan eficiente en su labor que incluso el rey pensó ponerlo por encima de los 3 gobernadores. Entonces, Daniel podía, les digo, tener quizás alguna excusa para orar poco, pero en Daniel 6 nosotros vemos que Daniel tenía una vida establecida, no en base a sus ocupaciones, sino en base a su momento de presentarse delante de Dios en oración. Incluso hay un canto infantil que seguramente conocemos que dice: 3 veces oraba Daniel en el día. Y ciertamente en Daniel 6 se nos dice que él apartaba el tiempo para presentarse delante de Dios en oración. Lo podemos ver que incluso cerraba todo lo que sus asuntos que tenía pendientes, abría las ventanas que daban a Jerusalén y se presentaba delante de Dios en oración. Entonces, hermanos, no importa qué tanta ocupación tenía Daniel, él tenía siempre reservado un tiempo particular para presentarse delante de Dios en oración. Pero también, hermanos, podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo. En Marcos 12, del 32 al 39, se nos da una visión de cómo el Señor Jesucristo laboraba y trabajaba en su ministerio terrenal. Nosotros vemos en esta historia, que no leeremos, pero que comentaremos de esta manera. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que sanó enfermos y la gente se agolpaba para que el Señor los atendiera. Y el Señor efectivamente los atendía. Pero dice el relato bíblico que al día siguiente se levantó muy de mañana, ¿sí? Y siendo aún muy oscuro, se retiró a un lugar aparte a orar. Esto establece una prioridad muy importante. Había enfermos, ¿sí? Había mucha labor que hacer, pero en algún momento el Señor Jesucristo dijo: hasta aquí se acaba, ¿sí? Porque yo me voy a descansar, porque a la mañana siguiente tengo mi momento de orar al Padre, ¿sí? ¿De qué nos hablan estos 2 personajes? Personajes muy ocupados, personajes con una agenda muy llena. Seguramente ninguno de nosotros llegue a tener tantas presiones y ocupaciones como estos 2 ejemplos que hemos citado. Y sin embargo ellos, la Biblia nos señala que tienen siempre un tiempo apartado para el Señor y para presentarse delante de Él en oración. Hermanos, cabe aquí entonces pensar y señalar, hermanos, si nosotros estamos poniendo a veces nuestras actividades o nuestra agenda demasiado llena para no apartar un tiempo señalado para encontrarnos con Dios. Hermanos, asumiremos que todos tenemos alguna agenda que cumplir, y todos lo tenemos. De hecho, tenemos muchas ocupaciones.
Pero hermanos, si el Señor no es considerado, hermanos, como prioridad en nuestra vida, entonces realmente no le vamos a dedicar el tiempo. Porque las actividades prioritarias, hermanos, nosotros vemos cómo las cumplimos, pero las cumplimos, ¿sí? O sea, ir a trabajar y tener apartado las horas para el trabajo lo hacemos porque es prioritario, ¿sí? Las horas a lo mejor de comida, las horas de cierta relajación, a lo mejor determinado momento de la noche decimos voy a apartar este tiempo para ver algo de televisión o para mis redes sociales. Para actividades prioritarias siempre encontraremos el tiempo. Entonces el punto aquí es, si no estamos encontrando el tiempo para orar y presentarnos delante del Señor en oración, quiere decir que tú no le has dedicado, no lo has puesto como algo prioritario. Si no es algo, pues que si nos sobra el tiempo hacemos, ¿no? Entonces, hermanos, es importante que nosotros tomemos el ejemplo de Daniel. Daniel tiene una agenda. Intencionalmente aparta ciertos momentos que él designó y podemos nosotros ver que él guía su agenda a partir de eso. No lo trata de cubrir con lo que sobra de su tiempo o cuando ya terminamos todo, pues le dedicaremos algo de tiempo al Señor. Él establece un horario. Y aquí vean un principio muy importante que debemos, hermanos, considerar. El tiempo para encontrarnos con Dios debe ser puesto en agenda, si queremos hacerlo, ¿sí? Y tratar, hermanos, de quitar a esas horas cualquier compromiso. Y si hay alguna cosa que se nos esté atravesando, hermanos, como Jesús, hasta aquí llegamos, porque nosotros necesitamos presentarnos delante de Dios en oración. Entonces, hermanos, debemos mover nuestra vida de oración no en base a lo que nos sobre. Porque, hermanos, si vemos o decimos, ¿saben qué? Cuando yo acabe o cuando yo cumpla con otras actividades, voy a darme el tiempo de oración. ¿Saben cuándo vamos a orar? Seguramente nunca o muy poco, ¿sí? Consumimos buena parte de nuestro tiempo, de nuestra energía en muchas actividades que no son en sí mismas malas, ¿sí? La diversión es buena, ¿sí? El tiempo de trabajo es bueno, el tiempo de familia es bueno. Pero hermanos, el presentarse delante de Dios en oración tiene que tener esa prioridad en nuestra vida, ¿sí? Ahora, ya que hemos visto un poco acerca del tiempo de oración, podríamos preguntarnos ¿qué vamos a orar? ¿Sí? Yo hace algunos años, con frecuencia yo me llegaba a preguntar qué tanto tardan algunas personas orando, ¿no? Y podemos pensar en alguien que ora 15, 20 minutos y uno dice, pues ¿qué tanto dicen, no? Entonces, hay una frase que se atribuye a Lutero, que dice la frase tal cual lo siguiente: hoy tengo un día muy ocupado, así que he apartado las primeras 3 horas del día para orar. Y uno puede llegar a pensar que oramos por 3 horas, ¿no? Que hemos de hablar con Dios en oración. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? Porque a veces, hermanos, y eso yo creo que es algo que todos podemos comentar, nos quedamos rápidamente, ¿no? Sin qué seguir diciéndole al Señor, ¿sí? Hermanos, esto puede ser motivado muchas veces porque tenemos ya un formato muy cuadrado, que a veces es poco alterado, y que básicamente nuestra oración de hoy es la misma que fue del día de ayer y que fue la de la mañana, y se ha convertido casi en una especie de rezo, ¿no? Ya tenemos nuestro formatito de oración, ¿no? Entonces, ¿qué hemos de orar? De una manera muy sencilla y de una manera muy rápida. Hay tanto que podemos hablar con el Señor, porque en la oración, hermanos, no es solamente acercarnos a pedir. Obviamente hay un espacio para nuestra petición, pero hermanos, hay tanto que el Señor quiere escuchar salir de nuestros labios para comunicarnos con Él. Hay un libro
muy bueno, muy pequeño también, de unas 80 páginas, que podría recomendarles por ahí. El libro es libre actualmente, no es un delito descargarlo. Es de un puritano del siglo XVII, Matthew Henry. El libro se llama ¿Cómo incrementar nuestra comunión con Dios? Y ahí, la verdad, leyéndolo, he visto muchas cosas que en nuestras oraciones podemos implementar, todo obviamente a la luz de la Escritura. Primero, una sincera adoración a Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos, en nuestra oración pasamos adorando a Dios y alabándolo por lo que Él es? ¿Sí? Reconociendo sus atributos, reconociendo su soberanía, su misericordia, agradeciendo por la salvación que Él nos ha otorgado, un tiempo sencillamente de alabanza, ¿sí? Hermanos, eso, y no necesariamente solo con el afán de consumir tiempo, sino con la intención, hermanos, de que nosotros podamos honrar a Dios por lo que Él es, ¿sí? Entonces necesitamos, hermanos, darnos ese espacio para reconocer y adorar a Dios por ser Dios, por sus atributos, por sus perfecciones, no solamente por lo que podemos obtener de Él. Y miren que el Señor, de hecho, en nuestra oración, Él está inclinado también a escuchar nuestra necesidad. Hay un momento, obviamente, para eso, ¿no? Matthew Henry en su libro dice algunas de estas cuestiones que nosotros podemos, además de la adoración, implementar en nuestra charla y en nuestra plática con Dios. Dice Matthew Henry: hemos pasado una buena noche y no tenemos un mensaje para enviar al trono de la gracia en agradecimiento. ¿Cuántas mercedes son necesarias para una buena noche? Estas son mercedes dignas de nota que se nos han sido concedidas a nosotros, pero negadas a otros. Muchos no han tenido un lugar donde reclinar su cabeza. Tenemos una mañana agradable, es la luz dulce para nosotros, la luz del sol, la luz de los ojos, nos regocija esto el corazón, ¿sí? Gratitud al Señor por cosas tan obvias, hermanos, que recibimos tan continuamente, hermanos, que realmente ya no estamos acostumbrados a agradecer. Hoy, hermanos, la luz del sol iluminó nuestro rostro, ¿sí? Recibimos de Él la bendición de despertarnos. ¿Cuántas personas ya no despertaron? Nuestro corazón late, ¿sí? Posiblemente le dimos un beso a nuestros hijos, a nuestra esposa. Tantos milagros diarios que el Señor de su mano nos concede, hermanos. Entonces quizás hemos experimentado alguna misericordia especial, hemos sido preservados de la violencia, de ladrones, de peligros invisibles. El Señor ha cubierto nuestra vida de los ataques demoníacos. El Señor ha sido tan extraordinario en preservarnos, hermanos. Y dice también, sigue Matthew Henry con su argumentación: mira por la mañana y ve con qué exactitud la aurora conoce su lugar y su tiempo, y cómo los observa fiel, y cómo la luz de la mañana alcanza hasta los rincones de la tierra. Oí decir a un anciano ministro recientemente: ¿cuántos millares de millas ha viajado el sol durante la noche para traernos la luz de la mañana a nosotros, miserables desgraciados, porque no nos quedáramos enterrados en la oscuridad de la noche? ¿Sí? El Señor, hermanos, en todo eso ha puesto su misericordia, y es necesario, hermanos, que tengamos una actitud de agradecimiento en oración. Miren, hermanos, integramos algunas de estas cuestiones en nuestra oración. ¿Cuánto no tendremos que hablar con nuestro Dios? ¿Sí? ¿Cuánto no tendremos que platicar con Él? Pero además de eso, hermanos, nosotros podemos traer delante de Él nuestras preocupaciones, nuestras emociones derramadas, nuestras dudas, ¿sí?
algunas cuestiones ni siquiera uno sabe que nos están oprimiendo el corazón, ¿no? Y podemos venir al Señor y decirle, mira, tengo esta situación, a veces no me es fácil confiar en tu palabra, mi fe es débil. Hermanos, podemos abrir todo lo que somos delante del Señor, porque incluso Él ya lo conoce, pero Él está abierto a que nosotros podamos descansar en Él en oración. Entonces, hermanos, concluyendo este primer punto, ¿cómo es nuestra vida de oración? ¿Existe tu vida de oración? ¿Te es complicado a lo mejor dedicar algo de tiempo? Apártalo intencionalmente y ponle una prioridad en tu vida. Y además de eso, recuerda todas las bendiciones del Señor. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová. Y su versículo 2 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Entonces, hermanos, la oración es necesario fortalecerla para tener una vida devocional fuerte. Pero además de eso, Daniel, además de la oración, nos habla del estudio privado de las Escrituras. El versículo 2 nos dice el relato que Daniel estaba, dice el versículo 2, Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, Daniel tiene una vida de oración intencional y apartada, pero no solo oraba, sino también estudiaba las Escrituras. Lo cual, hermanos, estudiar no significa lo mismo que leer casualmente, ¿sí? Daniel tiene un momento para dedicar su inteligencia a poder comprender la palabra del Señor, obviamente en dependencia del Espíritu Santo. Otra pregunta que podemos hacernos nosotros es, ¿con qué frecuencia lees tu Biblia? Al menos en las iglesias donde el Señor nos permitía trabajar hace algunos años, en el Instituto de Formación Cristiana, que ya se llama Escuela de Formación Cristiana, se tenía la costumbre de anotar pues la asistencia de la persona y además cuántos capítulos había leído en la semana. Tal vez sea una práctica que pueda valer la pena retomar, por el hecho de que es un buen indicador. A lo mejor de 10 participantes, si encontramos 15 capítulos, pues algo anda muy mal, ¿no? Solamente un capítulo y medio por promedio en la semana, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿con qué frecuencia lees tu Biblia? Una primera pregunta. Segunda, ¿la estudias en realidad? ¿O solamente la pasamos así? Hace algunos años, en mi juventud, adolescencia, mi papá antes de ser de hecho convertido por el Señor, mi papá nos disciplinaba así de que tienes que leer la Biblia y tienes que leer ciertos capítulos en la semana. Y pues yo cumplía la cuota de alguna manera, ¿no? A lo mejor el día lunes agarraba, yo decía, bueno, hoy me echo 6, 7 capítulos. Y pues lo pasa uno así, ¿no? Enterándose de muy poco, ¿no? Entonces, a veces esa puede llegar a ser nuestra actitud. Pero en las Escrituras, hermanos, hay que ir en dependencia del Espíritu Santo y buscar, hermanos, meditar en ella. Aquí Daniel dice él que estaba viendo la profecía de Jeremías. Y él estuvo leyendo el capítulo 25, donde Dios le dice a Jeremías que iban a durar 70 años el cautiverio y la tierra iba a descansar de la nación por 70 años. Y seguramente podemos ver a Daniel, porque esta oración que sigue a partir del versículo 4 es parte de lo que Daniel comprendió. Daniel hizo sus cuentas y nota que el cautiverio debía estar por llegar a su fin, porque debía haber más o menos desde la primera deportación de la que él fue parte, debían haber pasado ya aproximadamente 68 años. Entonces él hizo sus números, sus cuentas, estudia la Escritura intencionalmente y concluye que el cautiverio está por llegar a su fin y entonces eleva su oración a Dios. Hermanos, la actitud hacia la Escritura debe ser esa también. Ver la palabra del Señor,
sus promesas, sus misericordias. En Deuteronomio se nos dice que incluso la andemos cargando en nuestra mente todo el día, meditando con ella al acostarnos, cuando nos levantemos, enseñándola a nuestros hijos, etcétera, etcétera. No es una leída que se nos debe olvidar rápido. Entonces, hay algunas razones por las cuales pudiésemos considerar un estudio de la Biblia, quizás no considerarlo difícil. Y hay otro libro también que les recomiendo también, que se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia, de R.C. Sproul, también un predicador conocido, con 2 mitos, dice él, acerca de por qué no estudiamos la Biblia. A lo mejor algunos de esos mitos nos están afectando a nosotros. El primero es que la Biblia es un libro difícil. A veces pensamos y vemos quizás su lenguaje de hace algunos años, la traducción que tenemos es de los 60s y pues ya han pasado más de 60 años. Entonces podemos ver algunas cuestiones complicadas y decir, bueno, es que la Biblia está enredado y realmente no le entiendo, ¿no? Eso podría ser un mito, ¿no? Un segundo mito es que la Biblia es aburrida, de que la leemos y eso lo he platicado con algunas personas jóvenes en particular, que de repente te dicen, es que yo le empiezo a leer y me aburre y ya me voy quedando dormido, ¿no? Entonces, ¿serán estos mitos ciertos? Hermanos, ¿la Biblia será un libro difícil? Lo que, hermanos, podemos ver con la Biblia es que Dios no decidió hablarnos en un lenguaje oscuro o esotérico o misterioso. Nosotros, hermanos, creemos en la perspicuidad de la Escritura o la claridad de la Escritura. En la conclusión de la Escritura, y esto es algo que viene incluso desde la Reforma y que nosotros podemos afirmar hasta el día de hoy, es que la Biblia es clara en su enseñanza básica. No negamos que hay algunos pasajes que puedan tener grandes retos, como la profecía de las 70 semanas, por ejemplo. Pero en general, hermanos, si tú lees la palabra del Señor, te vas a enterar de qué es lo que dice y qué es lo que requiere. No es un libro realmente complicado. Y hay una anécdota, que les comenté hace algún tiempo en la clase del instituto, acerca de una persona unos estudiantes de Apocalipsis, unos estudiantes del seminario, que vieron al velador y le dijeron, mira, ayúdanos a estudiar este libro, ¿no? Le dieron el libro de Apocalipsis, ¿no? Y los muchachos así bien divertidos, ¿no? Que no le va a entender nada, ¿no? Dice este relato, que es verdadero, por cierto, que al cabo de una semana se acercaron con el vigilante y le preguntaron, oye, ¿ya leíste el libro? Casi dispuestos a burlarse de que no hubiera entendido nada. Y les dice esta persona, sí, ya lo leí. Y le dijeron, ¿sí le entendiste? Sí, lo entendí muy bien. Y entonces los muchachos se quedaron, bueno, ¿y qué le entendiste? Y esta persona les contesta, bueno, es que hay muchas luchas en medio, pero al final nosotros como iglesia ganamos. Y es cierto, hermanos, la Escritura, a lo mejor no debemos perdernos tanto en los detalles, pero la Escritura es lo suficientemente clara para hacer que incluso personas que a lo mejor no tienen desarrollada mucha inteligencia puedan comprender el mensaje de salvación, ¿sí? Puedan entenderlo. Justo hemos escuchado los testimonios de quienes han leído la palabra del Señor en días recientes del Nuevo Testamento, y su mensaje es claro para que ellos lo puedan entender, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros apelamos a la claridad de la Escritura. No es un libro difícil, aunque ciertas secciones pudiesen tener alguna dificultad, pero el Señor ha dado maestros a su iglesia para que nos ayuden con eso. También el otro mito que hablábamos, la Biblia, ¿será un libro aburrido? Hermanos, la Biblia es posiblemente el libro más apasionante de todos. Y lo mejor es que ni siquiera es una novela. Son personajes verdaderos. Nosotros podemos pasar por los personajes bíblicos del Nuevo o el Antiguo Testamento y sus vidas revelan drama, aflicción, lascivia, crimen, devoción y todo aspecto concebible de la existencia humana. Hay reprimenda, remordimiento, contrición, consuelo, sabiduría práctica, reflexión y ante todo
verdad. Esa es una cita de R.C. Sproul, por cierto. Entonces, en la Biblia, hermanos, para nada es un libro aburrido, ¿sí? Lo que nos señala, hermanos, está lleno de vida. Y a lo mejor alguno pudiera decir, es que no me gusta la historia, me gusta la poesía. Vas a encontrar joyas directamente reconocidas, muchas de ellas como joyas de la literatura universal, como los Salmos, como Isaías, ¿sí? A lo mejor a ti te gusta la intriga, el suspenso, ¿no? Veamos las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, y son misterios ciertos, ¿sí? No son inventados. Entonces, la Biblia, hermanos, es un libro apasionante. A nosotros, hermanos, nos hace cobrar vida. Entonces, ¿por qué fallamos, hermanos, en nuestra lectura de la Escritura? Posiblemente se deba a alguna de estas tres causas. Falta de interés en conocer al Dios que adoramos, ¿sí? Puede ser, hermanos, que a lo mejor decimos, ya conozco lo suficiente y no necesito conocer más. Y caemos en ese bucle de decir, ¿por qué vamos a leer otra vez? ¿Sí? Lo que nosotros ya de alguna manera sabemos. Puede ser, hermanos, también directamente por pereza, ¿sí? No dedicamos el tiempo, es trabajo y no queremos esforzarnos en algo más. A veces uno piensa, ya tuve suficiente con mi trabajo como para venir a estudiar todavía. O puede ser, hermanos, si es posiblemente la peor de todas estas causas por la cual no estudiamos la Biblia, sea por carnalidad o porque directamente no estamos en Cristo. Y eso, hermanos, es una buena señal. Si nosotros tenemos ese problema, debemos analizarnos a nosotros mismos. No vaya a ser, hermanos, que no estemos en la fe y no estemos en Cristo y directamente no seamos salvos. Porque, hermanos, el Señor hace un trato con su pueblo. En el libro de Jeremías se nos dice que los israelitas no querían los mandamientos del Señor, pero Dios hizo un trato con ellos y les dice, a partir de ahora yo las voy a escribir en su corazón para que las amen, estos mandatos y estas leyes. Y además nosotros vemos un salmo tan grande que a veces lo usamos de broma, ¿no? El Salmo 119, y es un poema hecho en acróstico acerca del amor a la ley de Dios. Hermanos, este es el punto aquí. Si estás en Cristo verdaderamente, amarás la ley de Dios, porque Él se ha comprometido a hacer que ese amor brote en sus hijos. Si no tienes ese amor por la ley de Dios, hay buenas razones, ¿sí?, para preocuparte si verdaderamente estás en Cristo. Entonces, dos disciplinas importantes, hermanos, que revelan nuestra intimidad con Dios: la oración y el estudio serio de las Escrituras. Vamos a nuestra conclusión, hermanos. ¿Cómo mejorar nuestra comunión con Dios? ¿Cómo puedes mejorar tu comunión con Dios? Hermanos, hay una serie de recomendaciones que pudiésemos considerar al respecto. En primer lugar, considera tu tiempo devocional una prioridad. En el momento del día que tú lo puedas agendar, agéndalo y respétalo. A lo mejor tu día comienza a las 6 de la mañana. Si nos levantamos 5:30, tenemos, hermanos, un tiempo fresco donde podemos tener esa intimidad con el Señor. Nuestra oración, nuestra lectura. Y si lo vamos a hacer, hermanos, hay que disciplinarnos en hacerlo, ¿sí? Ya hiciste una agenda con el Rey del universo para presentarte delante de Él. No le canceles. A veces, hermanos, cancelar una reunión con alguien importante es impensable, ¿no? Yo puedo tener algunos clientes y de repente me dicen el viernes a las 10 y yo a las 9:30 ya estoy listo, ¿sí? Hermanos, si hacemos una cita con Dios, no le vayas a cancelar, ¿sí? No le digas, ¿sabes qué? Se me atravesó otra cosa más importante.
Puedes apartar un tiempo en la mañana, un tiempo en la noche, y las actividades que se vayan cruzando, hermanos, ahí, cancélalas, ¿sí? A lo mejor ese día te toca viajar, a mi esposa no me dejará mentir, a veces nos toca viajar algo temprano, y ese día salimos a las 6, hay que levantarse a lo mejor a las 4, hermanos, para tener ese tiempo devocional, para no dejarlo pasar, ¿sí? El día que no les mande la lectura significa que fallé. Gracias al Señor no he fallado ya bastante tiempo. El punto aquí es, hermanos, agéndenlo y den esa prioridad. Segunda recomendación, hermanos, depende del Espíritu Santo para fortalecer tu espíritu. Pide al Señor que tome el control de tu vida, que te ayude a entender su palabra y que te ayude a orar y pedir como conviene. Hermanos, necesitamos abandonar nuestra esperanza en nosotros mismos para depender del Señor. Si bien es cierto, necesitamos poner todo nuestro intelecto y nuestra inteligencia, no podremos avanzar mucho más si lo hacemos en nuestras fuerzas. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Hermanos, lo que el apóstol Pablo nos señala en la carta a los Efesios, antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, cedamos el control a que Él nos inste y nos capacite. ¿Sí? Segunda recomendación. Tercera, hermanos, desecha los mitos que te impiden leer las Escrituras. ¿Sí? Convence, que el Espíritu Santo te ayude en ese convencimiento y venzas esas mentiras de Satanás que te hacen que no estudies la palabra de Dios. A veces uno piensa, voy a esperar hasta el domingo a que haya un mensaje para enterarme de algo. Hermanos, nosotros, hermanos, con la inteligencia que el Señor le ha dado a la humanidad, podemos comprender el lenguaje básico de las Escrituras. Posiblemente no nos volvamos eruditos, pero el Señor nos ha dado la inteligencia suficiente para entender su palabra. Y hermanos, como última recomendación, si no tienes una relación íntima con Dios, analiza bien tu vida. Porque es posible, hermanos, que no estemos en Cristo. Hermanos, si no existe tu vida de oración, si no existe el estudio bíblico en tu vida, hermanos, con gran amor, tenemos que señalar esto. Es posible que tú no estés en Cristo. Aunque estés en la fe, aunque públicamente puedas hacer grandes oraciones, si en la intimidad Dios no te conoce ni tú a Él, es posible que no estés en Cristo. Y hermanos, y si eso pasa, hermanos, es una mala noticia, pero también hay una buena noticia. Si detectamos en nuestro análisis que no estamos en Cristo, podemos pedirle al Señor que renueve nuestro ser y que nos haga sus hijos el día de hoy. Una vida devocional es un buen síntoma, pero si no está ese síntoma en tu vida, necesitas ir desde el inicio. Necesitas a Cristo como tu Salvador personal. Hermanos, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu estudio de las Escrituras? ¿Cómo es tu vida devocional? Si no está presente, no te engañes a ti mismo. Posiblemente seas un incrédulo, con una chapa, un barniz de cristiano. Pero hermanos, ese barniz no te va a llevar muy lejos. Ven entonces a Cristo hoy, no lo dejes para otra oportunidad. Encuéntrate con Dios verdaderamente y vas a notar esa hambre de estar con Dios en oración y de amar su palabra. El Salmo 42 dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Has experimentado esa necesidad de estar con Dios? Todos hemos estado hambrientos en algún momento o sedientos.
y pensamos en el agua y pensamos en la comida y nuestro corazón se deshace por estar ya alimentados. Hermanos, ¿has experimentado esa necesidad de estar con Dios? Si lo has experimentado, nutre tu espíritu. Esa necesidad se va a volver todavía más grande, porque es así como algo muy contrastante. El Señor nos da, pero queremos más de Él. Y si no lo has experimentado, ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que pueda ser contado como uno de sus hijos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Octavio. Ahora le vamos a pedir a nuestro pastor Víctor Esparza si nos puede llevar a Dios en oración por los jóvenes. Voy a invitar a todos a estar en pie para que oremos en esta hora. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de también tener jóvenes dentro de nuestra iglesia. Queremos encomendarlos a ti y pedirte, Señor, que tú los vayas preparando cada día, sobre todo para hacer frente a las situaciones que se viven allá afuera. Señor, la sociedad es una sociedad que está impregnada de cosas buenas y cosas malas. Y queremos rogarte que los tengas en tus benditas manos a cada uno de ellos. Dales sabiduría, Señor, para poder